Central FM, Equilibrio. Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista, Equilibrio. Bueno, quiero empezar este programa en información con Gustavo de Hoyos. Él es presidente de Coparmex, como ustedes lo saben. Ha sido un líder empresarial muy reflexivo en los temas torales del país y muy valiente, porque no ha sido su opinión una opinión entregada al oficialismo, sino entregada a México, a lo que es el país y las expectativas que tenemos para el futuro. Y Gustavo, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Pedro, muy buenos días, qué gusto saludarte, gracias por tus generosas expresiones, ya sabes que también apreciamos mucho desde la Coparmex el gran trabajo periodístico que realizas tú y todo tu equipo. Pues Gustavo, tantos temas, pero yo me imagino que si hablamos de inversión presente y futura, si hablamos de la conservación de fuentes de empleo, de actividad económica en este país, tendríamos que estar forzosamente hablando, primero que nada, de seguridad. Y cuando veo el tema, pienso que ha habido en otros sexenios políticas de seguridad, fallidas o no fallidas, de todo orden de resultados, pero hoy simplemente no la veo. Es decir, si hablamos de una estrategia de seguridad, no veo que la haya. No sé si ustedes la identifiquen en algún lado. Mira, Pedro, nosotros al anterior gobierno federal le demandamos desde la mitad de su sexenio que hiciera una reflexión profunda sobre la arquitectura de las instituciones encargadas de trabajar en favor de la seguridad en todo el país. Hubo oídos sordos, hubo caso omiso. Nosotros reconocemos que durante la campaña todos los candidatos, incluido el hoy presidente López Obrador, escuchó la propuesta de la Coparmex y una de ellas consistía precisamente, por un lado, en la conformación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la otra, repensar un cuerpo de tarea que estuviera presente en el territorio y que permitiera paulatinamente que una fuerza civil, aunque tuviera integrantes de origen militar, paulatinamente en el paso de los años pudiera sustituir el trabajo que han hecho con gran gallardía los soldados y los marinos. Esas dos propuestas fueron retomadas por el presidente López Obrador una vez que ganó la elección, y esto dio origen a la conformación de la Secretaría que acabo de mencionar y la propia Guardia Nacional. Hasta ahí el apoyo de la Coparmex ha sido claro y restricto, contundente, inequívoco, en favor del presidente López Obrador. Sin embargo, lo que nos parece es que el proceso de implementación, en la medida en que ha ido avanzando, se ha denotado continuos errores. Ha habido una serie de decisiones de carácter táctico y operativo que evidentemente no han sido, debidamente estructuradas. Y la forma más acabada de ello, tal vez el ejemplo más evidente, es este operativo fallido que se llevó a cabo el pasado jueves. Imposible no reconocer que se desatendieron los protocolos básicos para una operación de esta envergadura. Tú lo sabes muy bien, Pedro, desde épocas inmemorables, una ofensiva de cualquier tipo implica cuidar la retaguardia, tener recursos adecuados, escoger la temporalidad y sobre todo conocer los alcances de la parte con la cual se va a confrontar. En este caso no se hizo, eso es evidente ahora, una valoración adecuada de la relevancia del evento, de los riesgos que implicaba, y esto pues derivó precisamente en el fracaso contundente de la operación. Ahora se ha puesto fundamentalmente en la línea de narrativa del gobierno el que se salvaron vidas, el que se tuvo que elegir entre la liberación y la masacre. La realidad es que estamos en presencia de una ejecución desastrosa, de una operación policíaca. Esto debe ser motivo para que el gobierno federal, partiendo del propio presidente, haga una valorización detallada de qué le está fallando. Nos parece que es impostergable que se tome conciencia de que una vez que se encabeza las instituciones nacionales, una vez que el presidente es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y garante primordial de la seguridad nacional, no se puede mantener una retórica que hable de que la fuerza nunca va a ser utilizada. Un gobernante que no está dispuesto a preservar la seguridad general de los ciudadanos por temor a hacer uso de este instrumento en el cual el Estado tiene el monopolio, pues está desatendiendo uno de los mandatos primordiales del país, de tal manera que nuestro llamado respetuoso pero firme es para que este tipo de fiascos no se
lo van a resolver, no se van a presentar, perdón. Hay que analizar si en el proceso de toma de decisión para llevar a cabo el operativo y desde luego en su ejecución y particularmente en el retiro penoso, bochornoso que tuvo que llevar a cabo el Estado mexicano, se cometió alguna irregularidad administrativa, si se cometió algún delito, y eso tiene que ser absolutamente evidenciado. Hay tanto que, bueno, de hecho está penado por la ley el tener a un narcotraficante, a un delincuente y regresarlo, como sucedió el jueves, y esto implica cárcel. Pero Gustavo, creo que en términos de seguridad nos damos cuenta de que algo se tiene que hacer. Nosotros aquí propusimos que incluso en una pregunta que le hacemos al público, de que si lo que ameritaría sería un cambio en el gabinete de seguridad, el 91% del auditorio piensa que este gabinete de seguridad es insalvable y que no tiene una perspectiva de poder seguir sosteniendo algo para adelante. Dos, la ley de ingresos de la Federación para el año que viene se propone y Coparmex tiene una opinión. Sí, déjame hacer una opinión. La ley de ingresos tiene un espectro muy amplio de temas. Déjame ahorita seleccionar uno que tiene una conexión directa con el tema de seguridad que acabamos de referir. Y me refiero a la infortunada decisión tomada de manera furtiva, repentina, sin ningún tipo de consulta, que adoptó la última noche en que discutió esto la Cámara de Diputados, y que a propuesta de diputados de Morena incluyeron un transitorio para la regularización del contrabando rodante. Ahora le dicen pues que se va a normalizar su situación. La realidad es que hay un proceso de contrabando que tiene como actores a bandas delincuenciales que lucran contra el Estado mexicano omitiendo el pago de impuestos, que están organizadas y que tienen efectivamente como último destino personas que por alguna razón no han podido adquirir alguna unidad dentro de la formalidad. Lo que la historia reciente ha demostrado es que cuando en el periodo del presidente Fox se regularizaron los automóviles chocolates y en otros momentos se flexibilizó el control, los resultados fueron absolutamente desastrosos, pero no solamente no disminuyó, no se frenó, sino que se multiplicó por 10 veces prácticamente la importación irregular, bueno, realmente no podemos hablar de importación, la introducción ilegal de este tipo de vehículos al territorio nacional. Si revisamos la estadística de los últimos años de las ventas de automóviles nuevos, podremos encontrar cómo cuando se ha dado manga ancha para su regularización, inmediatamente viene una caída trepidante, estrepitosa de las ventas de automóviles nuevos. Y esto definitivamente afecta, número uno, pues a la economía, a los cientos de miles de personas que trabajan desde una fábrica donde se ensambla una unidad automotriz, los mecánicos en las agencias, los vendedores, toda la cadena de la formalidad que tiene incidencia en muchos sectores de la economía. Esto es la cara del daño que se causa cuando se privilegia una política populista, sobre todo como está planteado la actual, Pedro. Es imposible no pensar que esta reforma tiene una inspiración populista. Se están dando 8 meses para que se busque el mecanismo. Estaríamos viendo que por ahí en el mes de agosto del año que entra estaríamos a conocer las reglas y seguramente un proceso, entre comillas, lo digo, de regularización que estaría coincidiendo con las elecciones intermedias del año 21, de tal manera que no se vale que para lucrar políticamente se pongan en riesgo o se dañe de forma deliberada a una de las industrias que más le ha aportado al país, una industria que como pocas ha crecido, que es uno de los baluartes, digamos, en materia de captación de divisas para el país, que le ha permitido a México acceder a la modernidad en términos de manufactura, y ahora esto nos parece que fue aprobado hace unos días por la Cámara de Diputados, tendría que tener una revisión profunda en el Senado de la República. Nuestro llamado hoy es para que los señores senadores, con una visión mucho más de Estado, despojándose de esta inspiración electorera, populista, no aprueben ese artículo transitorio que incorporó de última hora, insisto, la Cámara de Diputados. O sea que tienes una actividad, solamente te quiero hacer otra, hay tanto, ¿no? Pero decirte, ha habido una serie de modificaciones en términos fiscales que ponen en entredicho la honorabilidad, por un lado, del empresariado mexicano en muchos de sus sectores y que por un mero error se pudiera esto equiparar a delincuencia organizada. Y todo esto es en el afán de tener una mayor captación de ingresos, cuando por otra parte nos enteramos de condonaciones hechas de manera unilateral por el SAT, bueno, incluso hasta la delincuencia organizada.
Esto merma la confianza del contribuyente con aquello que contribuimos y esto va en detrimento del desarrollo del país. Vemos un magro crecimiento en la infraestructura, vemos subejercicio, vemos lamentables controversias como la de los ductos de gas por parte de Manuel Bartlett y la Comisión Federal de Electricidad, que nos ponen también con el mundo, bueno, lamentable todo por todas partes. Vemos megaproyectos que no se van a hacer, Gustavo, porque no se van a hacer, como es el aeropuerto de Santa Lucía o Dos Bocas, no se van a poder hacer, no hay factibilidad para que se hagan. ¿Qué es lo que vamos a hacer como empresarios para sacar adelante al país y realmente crecer cuando puede ser que acabemos en números negativos este año que corre? Pedro, pues realmente son tantas preguntas que te invito a que tengamos una nueva entrevista. Déjame responder algunas de ellas, aunque sea de manera muy rápida. Definitivamente las modificaciones fiscales, y empiezo por lo primero que compartiste, tienen que ser pensadas sí para combatir a la delincuencia fiscal, es decir, a las empresas factureras, que no haya absolutamente ninguna duda de que la Coparmex apoya y apoyará siempre cualquier esfuerzo de los gobiernos, cualquiera que sea, cualquiera que sean sus titulares o su inspiración partidaria, que vaya en contra de la economía informal y en contra de la economía ilegal. Nosotros apoyamos que haya una acción firme en contra de las empresas factureras. Lo que nos parece que toda acción de gobierno tiene que estar siempre debidamente instrumentada en la ley para que no abra espacios de arbitrariedad, y particularmente la legislación que se aprobó en esta materia, Pedro, coloca en una situación de altísimo riesgo a una empresa, como tú bien apuntabas, por una falta de control. Hay empresas que tú sabes en ciertos ramos tienen no cientos, sino miles de proveedores, y si en algún momento en su contabilidad, en su proceso de compras, se incorporaron facturas de empresas que están listadas, se podría reputar que el titular de esa empresa, su administración, forma parte de la delincuencia organizada. Nos parece un despropósito que una empresa que fabrica bicicletas o una constructora, de un día para otro pueda ser asimilada con una banda del narcotráfico. Nada más apartado de la realidad. Sí estamos de acuerdo que existan delitos fiscales, sí estamos de acuerdo que existan, desde luego, las penalizaciones en materia económica, de recargos, actualizaciones, y en casos extremos incluso los delitos de materia fiscal, pero considerar que una empresa, por falta de control, incluso si hubiera tomado una postura agresiva en términos de su contabilidad, puede ser asimilada al nivel máximo de peligrosidad, ser despojada de sus bienes sin juicio, ser encarcelado el titular de la empresa en una cárcel de alta seguridad sin que siquiera exista un crédito fiscal determinado, nos parece que es un exceso, y por eso nuestro llamado ha sido recurrentemente a los legisladores para que, preservando el propósito en lo esencial de ir en contra de la defraudación fiscal, no generemos un ambiente de incertidumbre que a final de cuentas le pega a lo que todos estamos buscando, que es al crecimiento, que es el antecedente necesario, inequívoco, para que pueda haber desarrollo y al final del camino bienestar. Todavía me parece que hay un margen suficiente para que esto se pueda revisar. Nos vamos a estar muy atentos, y desde luego las empresas que encuentren un daño potencial severo, pues estarán buscando la manera de inconformarse a través de los medios legales que tienen a la mano, que son el juicio de amparo. Bueno, pues Gustavo, hay tanto, como dices tú, que no acabaríamos. Te invito a, cuando estés aquí por la Ciudad de México, sé que andas por toda la República Mexicana, en diferentes frentes con todas las delegaciones de Coparmex en el país, muy activo. Sigue con ese liderazgo, Gustavo. Nos hace falta una postura por México, para México, de México, que tenga un grado, sí, de este nacionalismo que nos hace falta a todos, pero también de legalidad y de lógica. Esto que hoy estoy viendo que parece que es lo que más falta. Te mando un abrazo con mucho cariño. Pedro, muchas gracias. Va de regreso el abrazo. Saludos a ti, al equipo y desde luego a toda la audiencia. Gracias, saludos a todo Coparmex, que es un equipo más grande. Y te mando un abrazo cariñoso. Gracias.